Bueno, espero que me escuchen correctamente, espero que estén viendo lo que yo estoy viendo, que todos estemos aquí correctamente. Están trasnochados, yo creo. Entonces, hay 13 de como los 300 estudiantes que hay en ese salón, pero bueno, espero que todos estén muy bien, que hayan pasado muy buen fin de semana. Les pido disculpas si envié la invitación para la clase el día de ayer y califiqué a algunas personas apenas el día de ayer, pero pues tenía problemas con el internet. Entonces, eso ahí ya no se puede hacer absolutamente nada. Así que por ese lado les pido disculpas, pero pues pasó lo que tenía que pasar. Segundo anuncio parroquial. Las clases de ahora en adelante ya no va a haber más actividades, ni talleres, ni que dibujen, ni nada. Ya eso se terminó. Eh, lo único que vamos a hacer es ver las clases por Zoom y tomar anotaciones de lo más importante. No voy a compartir diapositivas, porque después están que no, que yo no sé qué, que sacan resúmenes de la diapositiva y no ven la clase y no. Me interesa es que vean la clase, que tengan una opinión propia y pues se desarrolla a través de eso. Entonces, necesito que vean muy bien lo que yo estoy viendo, que me escuchen muy bien, que tomen pues esas anotaciones. Ay, profe, es que usted va en las diapositivas muy rápido. No es copiar la diapositiva por enésima vez, es hacer un resumen de lo más importante que usted se le quede en su cabecita, porque pues usted es un ser pensante y capta más rápido las ideas que hasta yo mismo. Entonces, sean más atentos a eso. Para las personas que pues van a ver esta clase en YouTube, les pido entonces que vean toda la clase, que tomen la anotación de forma correcta y que simplemente me manden pues entonces la foto de pues su paginita en el cuaderno, con el título, con la fecha, de que anotaron lo más importante. También no sean pasados y me escriban 4 palabras porque estoy cansado de corregirles y decirles que es muy poco y no, profe, a mí me parece que mi opinión de decir me parece muy importante esto es lo más importante de la clase y ya son esas 4 palabras la opinión que tengo, no sean, hombre, eso es tener una opinión demasiado mediocre. Entonces, vayan más allá de lo que yo les pido. Yo felicito a la gente que va más allá de lo que yo les pido. Entonces, y les va mucho mejor que a otras personas. Entonces, sean atentos frente a esto. Bueno, el día de hoy entonces, en la clase de religión, vamos a ver la Iglesia Católica y el Estado colombiano. ¿En qué sentido? Yo no sé ustedes, pero no sé si ustedes se habrán dado cuenta, pero nosotros se supone, bajo la Constitución de 1992, vivimos en un estado laico. ¿Qué quiere decir esto? Un estado en el cual no se debería ya enseñar o no se debería tener en cuenta la religión de las personas, pues como un modus referente eh, frente a muchas cosas en la vida, frente a la educación, frente, como por ejemplo ahorita el tema que estaba hablando con los muchachos de octavo, de su discriminación por parte de otras iglesias, etcétera, etcétera. Es decir, la participación de la iglesia dentro del Estado debería ser mínima, pero pues seguimos gastando un dinero en subir a un cura en un helicóptero para bendecir Bogotá y que el coronavirus no los ataque. Seguimos pues creyendo que el apocalipsis va a llegar en cualquier momento, sin darnos cuenta que el mundo está más destruido que un berraco. Eh, ya, es decir, son muchas cosas que se supone dentro de nuestras leyes eh, no deberían tener tanta importancia como realmente la tienen y pues aún, y pues siguen teniéndola, ¿ya? Entonces, esto pues no es de gratis, básicamente, y esto pues tiene una tradición cultural, social, histórica, por parte de nuestro país y de sus horribles fundadores, los españoles, no los españoles actuales, los españoles de la época de la colonia. Eh, y pues vamos entonces a tratar de aprender un poco sobre eso el día de hoy, de esa influencia y de lo que sigue pues
aún vigente hasta el momento. Bueno, uno de los primeros pues, puntos es ese legado de España, que insisto, muchachos, no es la España actual, no es los españoles actuales no tienen nada que ver con esos castigadores, esclavizadores y demás que vinieron aquí en época de conquista, pues por al fin y al cabo se llama conquista, sino esa época en donde la influencia, por ejemplo, de la religión en la vida de las personas era absoluta, era un control de la conciencia absoluta. ¿Me siguen escuchando ahí? ¿Me estoy hablando bien? ¿Me escuchan bien? Ahora sí. Sí, es que me dijo el Zoom que el internet estaba como inestable. Ay, cómo amo a los de Claro. Eh, entonces, como les decía, en esa época, entonces era donde el momento la religión más era controladora, donde más influencia política tenía, donde básicamente un rey no podía hacer algo trascendental en su pueblo como una guerra o como algo mayormente trascendental, una expansión, sin pedir permiso de la iglesia. Si la iglesia no le daba permiso, pues, como decimos en esta parte del país y en esta parte del mundo, pailas. Entonces, el descubrimiento de América es una de las tantas influencias de la iglesia. ¿Por qué? Porque hay algo muy importante detrás y es el dinero, o en ese caso, pues el oro. ¿Y qué tiene que ver el dinero en todo esto? Bueno, que el dinero es como tal una de las razones principales por las que cualquier persona o por las que en ese momento cualquier entidad como la iglesia o el Estado básicamente violó, desfalcó, mató, dañó, hizo de todo a un pueblo, pues para poder entender de que ellos eran superiores a nosotros. En este caso, la influencia de la iglesia viene, como les decía, desde las épocas de la conquista, eh, y pues aquí llegaron comunidades religiosas como los franciscanos, los dominicos, los agustinos, todos bajo pues la bandera de llegar a darles alma a los indígenas que no tenían alma. Y hasta decir indígena ya en esta época es absurdo porque, eh, pues para el que lo sepa, para el que no lo sepa, eh, venían buscando India y terminaron encontrando fue una cosa completamente diferente. Pues, cuando se bajaron de los barcos dijeron, oh, mira, indígenas, que viene pues de la palabra de hindúes, como digamos podemos conocerlo en ese momento. Y no era así, encontraron otra cosa completamente diferente y por eso se les decía indígenas. Ahora se les dice pues de otra forma, autóctonos o autores de la tierra, etcétera, etcétera. Existen muchos Etnias. sinónimos o etnias, etcétera, etcétera. Y eso que siento que hay gente que también no le gusta que le digan etnias, pero bueno, eso ya es otra discusión. Hay tantas variaciones de opiniones y demás que uno ya en este punto de la vida no sabe ni siquiera si decir su propio nombre está bien. Eh, ya digamos, más adelante, esta colonización entonces se da cuenta que tiene que hacer una evangelización y una culturización de los indígenas, puesto que, primero, pues en la Biblia nunca se había hablado de indígenas, ¿ya? Eh, pero inmediatamente ellos envían pues la comunicación a España de que encontraron unas personas en Peloto, que les adoraban a dioses del sol, la luna, que adoraban al agua, que adoraban a las plantas. Entonces, pues la iglesia inmediatamente les dice que lo que tienen que hacer es ayudarlos, abro comillas, a buscar la salvación, cierro comillas, pues qué, pues en muchos casos matándolos, en muchos casos esclavizándolos, en muchos casos obligándolos a que la cultura española fuera de ellos, sabiendo que ellos ya tenían una cultura, evangelizándolos, que es básicamente obligándolos a que tuvieran una religión diferente. eh, y todo esto, digamos, obviamente en contra de su voluntad. Yo, ¿para qué voy a necesitar una cultura nueva y una religión nueva? Y yo ya tengo mi religión y mi cultura. Pero pues en esa época no se tenía tanto consentimiento sobre cuál era su opinión o no, porque en esa época no existía lo que conocemos ahorita como derechos humanos. Entonces, más adelante,
se envían unos 6.000 misioneros a América. En 1504 se construye pues el primer obispado en América. En 1564 se funda la Arquidiócesis de Santa Fe de Bogotá, una de las primeras, y así paulatinamente entonces se va pues adquiriendo o se va imponiendo más la religión frente a todo lo que tenía que ver con este estado. Entonces, claro, por un lado están las batallas para poder hacer que, digamos, no es así, pero voy a dar un ejemplo. A una batalla, por ejemplo, los indígenas de Cali dijeron, no queremos a los españoles, entonces los españoles de esa época hicieron lo que mejor sabían hacer y fueron con morteros, fueron con armas, fueron con espadas y mataron a una gran parte de la población. También violaron a una gran parte de la población de indígenas y de ahí fue donde empezaron, digamos, las mezclas de las razas, empezaron nuevas enfermedades, porque obviamente estas personas que venían en barcos que duraban meses en el mar y pues en el mar, en un barco en esa época, no es que uno se bañara mucho, no es que fueran las mejores condiciones higiénicas del mundo, entonces venían más enfermos y dañados que un berraco, entonces sencillamente ellos no solamente traían guerra, no solamente traían violencia y su religión en el barco, sino que también traían pues enfermedades y demás. Muy bonito todo, tenían una piñatica ahí muy deliciosa de cosas allí. Entonces, la iglesia pues se funda entre estas épocas, muy importante tener en cuenta estas épocas, y empieza pues esa influencia política dentro de todo esto. ¿Cómo se empezó a ver las influencias políticas? En esta cuestioncita nada más llamada Constitución, ¿ya? Ay, profe, pero yo conozco la Constitución del 92. Pues hermano, hubo muchas más constituciones. Entonces, una de las primeras fue la Constitución de 1811, en donde pues obligan a todo el mundo a conservar la religión católica, la educación se centra principalmente en la doctrina cristiana, es decir, usted podría ser muy buen matemático, podía ser muy buen científico, podía ser muy buen, yo qué sé, artista, pero pues valía huevos si usted no era católico. El acta entonces de Federación de las Provincias Unidas de la Nueva Granada se establece el 27 de noviembre de 1811 y aún se sigue conservando pues la religión católica y todas estas bellas cosas que les estoy diciendo. Bueno, también tener en cuenta que los que estudiaban y los que tenían la oportunidad para estudiar eran los hombres y pues los ricos, porque obviamente ni los indígenas, ni los pobres, ni los negros, ni nadie que tuviera que ver fuera de la raza blanca y ser español. Podía pues estudiar, obviamente. Entonces también viene la Constitución del 1821, pues donde se hicieron ciertas reformas a los obispados, arzobispados y pues algunos bienes de la iglesia, porque al fin y al cabo una cosa es mandar recursos de aquí a España y que se demoren, no sé, pongámosle, en ese tiempo en barco, un mes. Y otra cosa es que cuando llegue en ese mes el oro que traemos de aquí, que sacan de aquí, allá respondan en plan, buenas, nosotros les mandamos el oro, pero por favor envíenos recursos, yo qué sé, necesitamos más escritorios. Ellos se van a demorar otros 2 meses para responder, entonces de aquí a eso, pues ya para qué. Entonces, la Constitución de 1843 declara entonces que la religión católica es la oficial de la Nueva Granada. Aquí no admite otra gente que tenga otro tipo de religión. No, pues es que yo creo en la Pachamama y en... No, señor, usted está en lo incorrecto, usted es un indígena sin alma y le voy a enseñar lo que es la iglesia del verdadero Padre. Yo creo que ustedes han escuchado eso demasiado. Y lo peor es que lo han escuchado en esta época, no en la época de conquista. Pero bueno, son cosas que tenemos que ir cada día puliendo más alrededor de nuestra opinión y de nuestro pensamiento. Nace entonces también la Constitución de 1843, la Constitución de 1858, donde se declara una libertad de culto, pero no como la que conocemos nosotros. ¿Por qué? Porque decían, bueno, pero es que también los hindúes, también los judíos necesitan venir a esta nueva tierra,
a hacer comercio y demás, y pues eso sería plática buena para la corona española, entonces dejémoslo, pero no estamos diciendo de que básicamente todos puedan tener un culto diferente, no. Estamos diciendo que pueden hacer comercio, etcétera, pero de ahí a eso no se crean que había mucho más. Luego viene entonces la Constitución de 1863, pues donde reafirma esta libertad de culto y esa palabra, esta sí no lo encontré. Si alguien me puede por favor ayudarme a darle un significado a esto de desamortización, me encantaría que por favor nos ayudara ahorita en el momento de participación. Eh, aló, aló, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Que el internet está estable, inestable? Ahora sí. Ya, ya, ya. Ahora sí se escucha, se Ya. veía que un audio por un momento. Sí, no, esto está. Escucho por allá a un compañero de ustedes lejos. Pero bueno. Bueno, seguimos. La Constitución entonces del 86, que es como la anterior a la que se puede llegar mente a conocer, después de la del 92, que es la que todavía se rige. Todo lindo, hace 20 y algo años, 30 y algo años que todavía tenemos la misma Constitución. Eh, la Constitución del 86 entonces establece como un Estado confesional. Ya les digo más o menos qué significa eso. Se declara la religión católica como la oficial de la nación, se sigue declarando la religión católica como la oficial y se devuelve el poder a los miembros de la iglesia. Tengan muy en cuenta estos puntos porque eso cuenta muchísimo de la historia del 86 para adelante, ¿ya? ¿En qué sentido? Dentro de una constitución, cuando se establece que una religión católica es la oficial la religión católica es la oficial de una nación, quiere decir muchas cosas. Quiere decir que las otras religiones siguen sin tener una importancia, que seguimos pasando por encima de otras personas con otros tipos de opiniones y demás, que sigue teniendo un poder, aunque no lo crean, político muy importante. Entonces, recuerdo muy bien, no sé si ustedes en algún momento escucharon de la tragedia de Armero, eh, en donde básicamente una montaña se vino encima de un pueblo entre agua, lodo, piedras y Y los demás. enterró y a todo el pueblo ahí. Sí. Exacto, los enterró y todo fue. Anteriormente, los científicos sismológicos de la localidad o lo más cercana se les dijo pues al pueblo, ustedes tienen que trasladarse de aquí, estamos tratando de conseguir la ayuda de la policía y del Estado para poder que se vayan, porque el terreno no es estable, porque en algún momento va a venir un derrumbe. Obviamente esto fue con mucho tiempo de anterior y con mucho tiempo pues de antes de que sucediera la tragedia. Y la gente pues empezó con el mismo cuento de siempre, muchachos, que yo siento que ese tipo de cosas hay que cambiarlas, no para mal, sino para bien. Y evidenciar que siempre, si hay evidencias lógicas y cosas sensatas frente a nosotros, no sacar esto. Entonces la gente les decía, no, es que hay que confiar en Dios, nosotros aquí tenemos la iglesia del Divino Niño de los Santos, yo no sé qué, porque aquí somos buenísimos para tener 7.000 santos, 7.000 vírgenes, 7.000 corazones de Jesús. Acá tenemos a nuestro niño, ya está, la iglesia nos va a proteger el Señor, nosotros no nos vamos a ir de aquí porque están en nuestras tierras. Entonces, pues, también hay que pensar que pues en la época lo que hacía la guerrilla y lo que hacía muchísimos paramilitares era decirle a la gente, vea, van a ir estos, vaya de la tierra y lo tomaban ellos. También pues habían ciertas consecuencias políticas ahí que pues, no vayan en el caso, pero el chiste es que la gente empezaba, no, pues es que no va a pasar nada, etcétera, tranquilo, que yo no sé qué, confiemos en Dios, etcétera, etcétera. Y confiemos en Dios fue que un día a la madrugada escucharon como la montaña empezó a derrumbarse y creo, si no estoy mal, que casi todo Armero terminó bajo la tierra. Entonces ahí sí ya se formó pues el problema más grande, una tragedia en nuestro país, murieron miles de personas, se les avisó, pero etcétera, etcétera, pasó esto. Entonces siempre va a haber la persona que va a tener la opinión sobre religión. Y es que no podemos descartar que a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros tíos, les enseñaron la religión de una forma completamente diferente.
teniendo pues en cuenta esto de que Colombia se establece como un estado confesional o como un estado de religión netamente católica. Entonces, claro, si usted le enseñan obviamente que lo único que existe en el mundo es la religión católica y lo demás es el diablo, obviamente usted va a tener una opinión completamente sesgada pues por ese concepto. Entonces no es como que es culpa solamente de ellos, sino que hay que tener en cuenta lo que venía antes o antes de ellos. Para seguir entonces un poco con esto, empiezan los concordatos, que si alguien por favor me ayuda también a definir un poco esa palabra, le agradecería mucho. Y es que se reconoce entonces a la iglesia como parte de un orden social, no como una entidad política y manejadora del Estado, sino como pues algo que también está dentro de las sociedades y se reconoce entonces a las personas jurídicas, a las personas naturales, que existe como una diferenciación y empiezan pues los auxilios presupuestales para las personas que necesitaban una ayuda y se eximen de impuestos. Ah, porque esa es otra de las cuestiones, muchachos. No sé si lo sabían, pero muchas iglesias no pagan impuestos, muchas iglesias, no estoy hablando de la católica, porque a veces, porque bueno, la católica seguramente tendrá que dentro de la iglesia pagar unos recibos de agua, luz, electricidad, como todo el santo mundo, pero que eso termina siendo igual pagándolo los feligreses con las ofrendas. Pero aquí en Colombia es libre, si usted con mucho gusto quiere abrir su iglesia de la papaya mocha en su jardín o en una casa vacía o en un garajito, usted tiene todo el derecho de hacerlo, no hay ningún problema. Igualmente usted no va a pagar ningún tipo de impuesto. Que le toque pagar el agüita, la luz, la electricidad, todo esto del lugar, pues ya es diferente a pagar impuestos, pero no tendría que pagar impuestos. Lo de los impuestos se lo va a explicar su profesora de sociales. Bueno, yo no. Seguimos. Dentro de la iglesia, entonces, la iglesia siempre ha estado a favor de un partido llamado el Partido Conservador. A ustedes, obviamente, no les tocó todo lo que tenía que ver con la guerra bipartidista entre el Partido Conservador y el Partido Liberal, porque eso fue en los años de UPA, ni que a mí me tocó. Pero digamos que eso de pertenecer al Partido Conservador va más allá de un partido político. ¿En qué sentido? El Partido Conservador, como su nombre lo dice, era el partido que pretendía conservar las formaciones y tradiciones de pensamiento que venían pues desde épocas anteriores. Entonces, el Partido Conservador nunca estuvo a favor de que las mujeres votaran, el Partido Conservador pues nunca estuvo a favor de que existieran más partidos que el Partido Conservador y el Liberal. El Partido Conservador es esas personas que pretenden, por ejemplo, sin más dilaciones, las personas que van con el uribismo tienden a ir con el conservacionismo, así se le llama el pensamiento, conservacionismo, porque estas personas tratan de conservar tradiciones y pensamientos anteriores. Ya pues por el Partido Liberal es completamente contrario y entonces estas personas pretenden tener nuevas formas de pensamiento, tener nuevas formas de llegar a las personas, pensar en el público joven, pensar en el público LGTB, pero pues en este caso la iglesia siempre ha estado a favor del Partido Conservador y de este pensamiento conservacionista porque pues la iglesia es conservacionista. Eso no hay que negársele absolutamente a nadie. Entonces, dentro de este pensamiento, la hegemonía conservadora se reafirma bajo el control de la educación en la iglesia, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, los colegios tradicionales, escuchen muy bien esta palabra, tradicionales, son los colegios que, por ejemplo, como el de nosotros, aún se enseña religión. Hay otros colegios donde no se enseña porque están tratando de que la religión no sea algo fundamental dentro de la educación, que se centre en la matemática, que se centre en las ciencias, que se centre en la lengua, pero pues que no necesita realmente centrarse en la educación religiosa. Eh, la hegemonía liberal, pues
Entonces, como les decía, los liberales tratan de que la iglesia y el Estado se separen completamente, de que no se juzgue a una persona si pertenece o no a una iglesia, que la redacción de sus derechos se den como tal porque esta persona es un humano y no un católico, ¿ya? Eh, que se reforme educativamente a todos los colegios sin importar y que en los colegios no se vuelva a religión porque no es necesario para eso, ese es el pensamiento de la hegemonía liberal y al fin y al cabo, pues entonces que se tenga en cuenta el matrimonio civil y el divorcio, ¿ya? ¿Por qué? Porque durante un tiempo en algunas empresas se les preguntaba a la gente, bueno, ¿y usted está casado por la iglesia o cómo está? Es decir, no se tenía en cuenta para nada si usted se casó por lo civil. No sé si la gente, si no sé si en este momento ustedes diferencian el casarse por lo civil o por la iglesia, pero es básicamente un papel de diferencia. Es eso. Y un concepto pues propio de cada, de la iglesia católica. Entonces, si esa persona no estaba casada, como que no le daban el trabajo, porque entonces, ¿qué hace un soltero tratando de trabajar y de buscar como que esa persona como que no le importaba de que tuviera familia o no tuviera familia. Bueno, eso era una complicación horripilante, pues, para poder hablar sobre ese tipo de cosas. Y no dejemos atrás la opinión que tenían los más conservadores frente al concepto de la unión libre, que la unión libre es básicamente, usted me gusta, yo le gusto, hemos sido novios durante mucho tiempo, vámonos a vivir juntos, pero nunca nos casemos. ¿Qué quiere decir esto? Que iban a vivir en una unión completamente libre y que pues en algún momento si ya no se querían, Pablito cogía para la izquierda, Julanita cogía para la derecha y sencillamente se acababa eso. Pero entonces no había un matrimonio. Entonces la gente decía, eso no es un matrimonio, ellos viven en pecado, se los va a llevar el patudo, etcétera, etcétera. Pues, esas son cosas que realmente tenemos que ir acabando paulatina, paulatina, paulatina y paulatinamente. Bueno, llega el momento más emocionante para todos, que es el momento de las participaciones. No los voy a obligar, obviamente, eh, porque van a empezar a decir, profesor, mi micrófono le cayó agua, profesor, pero sí voy a darles un espacio para que puedan participar y si no participan, pues va a venir el dedo mágico y va a escoger a alguien y le va a pedir participación. Y si esa persona no participa, pues tiene un punto menos el día de hoy. Entonces, abro las participaciones. ¿Quién quiere comenzar a participar Pues, sobre profe, este tema? ahora que me acuerdo cuando se mencionó lo de Armero, lo de la niña que quedó atrapada ahí en un hueco y murió, que no la pudieron salvar. Yo he visto, por ejemplo, esos documentales y así videos de la situación, de cómo estuvo y actualmente, Ujú. pero hay algo que no sé, no entiendo, porque está la tumba de ella, por ejemplo, y le piden deseos, que Ah, bendiciones, y eso, es una niña que murió en una situación fea, ¿cómo van a hacerle eso? No, ¿por qué ah, no dejan quieta? eso es una cosa muy interesante que menos mal la tocaste. Esa. Ujú. Sí. Para quien no sepa, pues esta es la tragedia de esta niña, si no estoy mal, Oriana, María, ya no me acuerdo realmente cómo se llamaba la niña. Esta niña fue hecho importante dentro de la tragedia de Armero porque la niña sobrevivió a la avalancha, pero sobrevivió con una columna, o no recuerdo si una roca muy pesada en una de sus piernas, y a la niña no la podían liberar, básicamente. Entonces, como pueden ver allí, ella estaba sostenida por una madera, tiene los ojos, pues claro, en negro porque le había caído toda la tierra del universo, y estaba básicamente golpeada, cansada, hambrienta, sedienta, y entonces, pues para poder, es que la cosa también es la otra, muchachos. Era una época en donde las carreteras y el traslado hasta el lugar era muy difícil. Entonces mandar retroexcavadoras o mandar ayudas, etcétera, era muy difícil, porque es que sucedió de un momento para otro, muchachos. La tragedia de Armero, digamos, sucedió, digamos, no estoy con el dato exacto, pero sucedió a las 3 de la No, mañana y la gente se estaba dando cuenta solamente hasta las 6 de la mañana que había sucedido algo y que necesitaban ayuda y etcétera, etcétera.
Entonces, lo que pasa con esta niña es lo que pasa con el pensamiento mágico que tenemos dentro de Colombia. Y es que todo lo que nosotros creemos que puede llegar a formar como tragedia, eh, termina siendo una cosa para pedirle deseos, como nos dice la compañera Charik, para pedirle ayuda. Entonces decía, no, es que la niña empieza a cumplir lo que llaman, ¿cómo es que se dice? Ay, Bendiciones y bendiciones, milagros y así. eso, Profe, bendiciones y milagros. Entonces, profe, sí, claro, dime. también pasa lo mismo como en esa vez, no me acuerdo en dónde fue, en donde hubo esa tragedia, esa masacre en una iglesia y ese Cristo se Pues es que, quedó todo sin brazos, también le sí, sí, piden sí, 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 deseos sí, y sí. cosas así. Sí, vea, Porque eso es un pensamiento típico de nuestra sociedad. Tomamos cualquier cosa como si fuera, yo no sé, la verdad, como si fuera mágica y entonces, ay, no, es que yo necesito embarazarme y no se dan cuenta que eso tiene alguna adquisición científica, pero no tiene nada que ver con esto y entonces se les cumple el milagrito. Le sale un pan medio quemado y ven el rostro de Cristo. Hay un palo mal quebrado y está la Virgen allí. Es decir, eso siempre va a estar en nuestra sociedad porque nuestra sociedad no ha avanzado en referente al pensamiento religioso. El pensamiento religioso obviamente es importante bajo otro tipo de conceptos, pero dentro de nuestra sociedad tenemos esa costumbre, llamémoslo costumbre, aunque eso no es una costumbre, y no debería ser una costumbre, obviamente, hacer Es una mala venias, práctica. sí, hacer venias bajo el sufrimiento de otra persona o bajo el sufrimiento de otras personas no está nada bien. Entonces, sí, muchísimas gracias por tu participación. Efectivamente, en Colombia vamos a seguir haciendo eso de darle venias a un muerto hasta que ya no pueda más, porque necesitamos de ese amarillismo, necesitamos de, de, de pasar por el accidente y ver al muerto descuartizado, porque si no, sentimos que no vivimos y sentimos que no sufrimos, porque nos encanta ver en el Facebook a la gente siendo masacrada por los homicidios constantes dentro de nuestro pueblo, porque nos encanta. De eso hace parte, lastimosamente, esta tradición, no solo religiosa, sino también cultural que ha sufrido nuestro país. ¿Alguien más por aquí en su participación? ¿O le doy dedocráticamente? Vamos. pues, profe, después de que pues ya pasando el tiempo y ya que las generaciones van como no sé, mejorando en el pensamiento y que saben que es bueno y que no es malo ya últimamente como ahora. Ese Eh, temita de que la religión ya va a dejar de dominar, ¿verdad? ¿O siempre va a ser así? Hay un problema. Hay un problema allí que yo siempre lo he visto. Y es lo que tú dices, por ejemplo, Lisset en este caso nos habla de si esto en algún momento va a cambiar o va a seguir igual. Primero, las generaciones después del 80 y del 70 y algo, no acaban con el hecho de que esa generación muera. Aquí lo que sigue en pie de lucha y en formación es que las nuevas generaciones tengan un pensamiento diferente, pero lastimosamente, lastimosamente cosas como la religión que ya están tan apegadas a la cultura, no morirán tan fácilmente si no mueren estos pensamientos. Es que aquí lo más importante es ese pensamiento, muchachos. Los pensamientos son de tradición, los pensamientos son de pasarse de una generación a otra. Entonces, por ejemplo, yo en el colegio me di cuenta que muchos chicos de sexto a octavo tenían el concepto pues, de demonizar, de devolver satánico todo lo que tuviera que ver fuera de la religión católica. Y me di cuenta que ese pensamiento no es de ellos. Ese pensamiento es de los papás, de los abuelos, ¿sí? Y sobre todo, pues en una región eh, tan apegada al campo como lo es, por ejemplo, Villagorgona, que todavía está muy rodeada de campo, que todavía tiene muchas veredas y que todavía su formación industrial principalmente es con lo agrónomo. En esas partes todavía son muy conservadores en el pensamiento, todavía son muy conservadores el pensamiento.
¿Por qué? Bueno, hay muchísimas variantes de esto, pero básicamente es donde hay menos industria, hay más lucha por el pensamiento conservador.